Dios les bendiga. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Hoy quiero hablarles sobre la oración. Este estudio que voy a compartir con ustedes ahora lo presenté este año en mi iglesia donde me congrego, en la primera semana del año, que siempre las iglesias protestantes dedican ese mes a la oración. Pues el pastor me pidió que compartiera este estudio que había preparado. Padre, te pido, Señor, que tú tomes control de este proceso, que pongas en mi mente y en mi corazón, Padre Santo, lo que tú quieres que yo lleve a las personas que van a ver este video y a escuchar este mensaje. Habla tú, Señor, porque la gloria será siempre tuya. Bendícelos, ayúdalos, Padre Santo, en sus cargas, en sus necesidades. Perdóname, Señor, si te he ofendido en algo, y perdónalos a ellos también, Padre, porque, como dice tu palabra, todos somos pecadores y a veces de una u otra forma fallamos. Te doy gracias, Padre, porque yo sé que tú me escuchas y porque yo sé que tú, Señor, harás tu voluntad, que siempre es buena, agradable y perfecta. En el nombre de Jesús he orado, Padre. Amén. Bien, la vida del cristiano gira alrededor de unos ejes, ¿verdad? Unos ejes principales, entre los cuales está el amor, la santidad, la fe, la palabra de Dios y la oración. En este caso, nos ocuparemos de hablar sobre la oración. ¿Qué es la oración? Básicamente, de una manera sencilla, la oración es hablar con Dios. Pero si nos vamos a un significado o a una definición un poco más profunda, podemos entender que la oración es una herramienta muy poderosa que nos sirve para establecer comunicación con Dios. La oración ha estado presente en toda la historia bíblica, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Mediante la oración podemos comunicarle al Señor nuestras necesidades, nuestro agradecimiento por las cosas que hace por nosotros, nuestras alabanzas a Él. La Biblia nos enseña que la oración es una forma de buscar la voluntad de Dios, de buscar su guía y encontrar consuelo en tiempos difíciles. La oración es un acto de humildad y de fe, donde nos acercamos a nuestro Padre Celestial con reverencia y confianza. Para uno orar, yo siempre he dicho, ¿verdad? Y he escuchado a otras personas que también han comentado esto, tiene que haber fe. Yo tengo que creer obligatoriamente que hay alguien que me está escuchando, que hay alguien que me está escuchando y me va a responder, y que ese alguien, que es el Señor, está presto a recibir mi plegaria, mi oración, mi alabanza, a escuchar mi agradecimiento o mi necesidad o la tristeza que me carga, que no puedo compartir con nadie. Tengo que tener ese granito de mostaza de fe, por lo menos, para creer que ese alguien está en ese momento escuchándome. Ahora, me pregunto, ¿por qué razón o motivo deberíamos hacer de la oración parte de nuestro estilo de vida? En primer lugar, la oración es un mandato de Dios para nuestra vida como creyentes. En la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 18, dice: orad sin cesar. En los Colosenses, capítulo 4, versículo 2, dice: perseverad en la oración. En la carta de los Romanos, capítulo 12, versículo 12, menciona que debemos ser constantes en la oración. En la primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7, dice: velad en oración. ¿Cómo hacemos esto? Nosotros tenemos que separar espacios de tiempo para estar a solas con Dios. Para nosotros poder tener este ejercicio de conexión con el Señor y establecer la disciplina de orar. Esta disciplina es la que nos va a dar fuerzas a nosotros para enfrentar diversas batallas que tenemos en la vida, situaciones que de repente nos llegan y que son pesadas, difíciles de manejar para nosotros, y que con la ayuda del Señor podemos superar. Una de las experiencias que yo viví y que puedo testificar es que, haciéndolo de esa manera, como una disciplina continua de diariamente sacar ese tiempo con el Señor, es que me quitó muchas cosas que yo no necesitaba, que me perjudicaban o que yo sencillamente necesitaba soltar. Estas cosas que no me ayudaban, ideas,
malas costumbres, malas formas de hablar, pensamientos contrarios a lo que Dios establece para los cristianos, fueron yéndose, fueron desapareciendo de mi mente, de mi vida, de mi lenguaje, de mi forma de vivir. Todo eso fue sustituido por una calma interior, por una paz que me hacía sentir más cerca del Señor. Esa experiencia fue una de las experiencias que mejor me ayudó a entender cómo estar cerca de Dios a través de la oración, porque era una relación íntima. Cuando tú oras, tú te das cuenta que tienes un Dios que te escucha. Hago un alto para contar un testimonio breve. Esta semana pasada hubo un día que yo llego a casa y desde que llegué, mi hijo estaba triste. No comunicaba mucho. Estaba metido en los juegos, en las cosas. Y yo hasta me molesté un poco con él y le dije, mira, te voy a quitar las cosas porque tú no estás compartiendo nada conmigo, no me atiendes, no me estás haciendo caso. Y él pues se movió al lugar que le pedí conmigo, pero aún así seguía metido en su burbuja. En un momento dado él me dice, papi, estoy triste. Y yo dije, ups, aquí pasa algo, aquí hay algo que investigar. Pues me cuenta que, para hacer la historia larga corta, que uno de sus mejores amigos le contó que mientras estaba en algún lugar con su papá, una patrulla los detuvo por alguna infracción de tránsito y arrestaron al papá y se lo llevaron preso. Yo le dije a mi hijo, ¿tú crees que Dios puede hacer algo con él? Me dijo, mi hijo sabe, él se ha criado en la iglesia, me dijo que sí. Y después procedí a explicarle, mira, una persona puede ser arrestada, cuando pasa de esa forma puede ser por estas razones, y le expliqué las razones, le expliqué cómo manejar eso, pero dije, vamos a hacer algo, vamos a orar por Dios que le dé una oportunidad. Que le dé una oportunidad. Si es culpable de algo, que le dé una oportunidad. Y si no, pues mira, que resuelvan esto rápido y pueda regresar a su casa con su familia. Esa noche, mi hijo y yo hicimos una oración allí en mi cuarto. Específicamente por este caballero, que no sé quién es, pero que su hijo es amigo de mi hijo. Y la gloria es del Señor, que 24 horas después yo me acuerdo y le pregunto a mi hijo, ¿has sabido del papá de tu amigo? Y él se sonrió y dije, wow, esa sonrisa me dice algo. Dice, sí, ya lo soltaron. Y yo, ¿está afuera? Sí, está afuera. ¿Y qué pasó? Me dice, fue un error, lo arrestaron por error. Ya, pues mira, gloria a Dios. Qué bueno que se aclaró la situación rápido y pudo, ¿verdad?, regresar con su familia. Pues volviendo al tema, traigo la pregunta, ¿cómo sabemos que Dios nos escucha cuando oramos? ¿Cómo podemos tener esa seguridad? Hago referencia aquí nuevamente a la palabra. En la primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. En Jeremías 29, versículo 12 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Hay otros versículos en la palabra donde se mantiene esta idea de que nosotros tenemos un Dios que nos escucha, un Dios que está presto a recibir nuestra oración. Queda de nosotros hacer el acercamiento, pero nos escucha. Sé que nos escucha porque me ha respondido muchas veces, como les acabo de contar. Ahora, yendo a la idea principal de este video, cuando Jesús oraba, pasaban cosas, recibía respuesta. Y quiero enfatizar en esa parte, en cómo oraba Jesús. En Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 15. Este es el capítulo que comienza más atrás en ese evangelio, hablando el sermón del monte, las bienaventuranzas y otras instrucciones que el Señor nos dejó. En ese capítulo, en esa cita que les acabo de mencionar, dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué pasa con esto? El Señor nos está advirtiendo que si vamos a orar, perdonen, que eso es un compañero que tiene una motocicleta y está cerca. Con esto, el Señor nos está advirtiendo, acércate con sinceridad. Ora no para que te vean, no para que digan, wow, qué espiritual es esta persona.
wow, qué bonito habla, qué bonito ora. Wow, mira, como esta persona busca a Dios. No, 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 olvídate. Vamos a mirarlo de esta manera. Es irrelevante lo que quieran decir o dejar de decir sobre tu oración. Aquí no es importante el reconocimiento de nadie. Que te reconozca a Dios. Ese es el único reconocimiento importante. Acércate a Dios con sinceridad. Ora para hablar con Él. Con el propósito que sea, que más adelante yo voy a traer otro video en el cual vamos a hablar de los diferentes tipos de oración que a veces tenemos que hacer y cómo tenemos que aprender a orar, porque hay ciertas situaciones que ameritan unas oraciones específicas. Y quiero traer un poco eso porque yo he tenido experiencias bien difíciles en mi vida que han sido verdaderas batallas. Y hay gente que puede estar escuchando este video y necesita aprender a orar de esa forma. Pero eso lo vamos a tratar en otro video. Como les decía, al orar no se debe hacer como un medio o un mecanismo para obtener el reconocimiento público. Ese tipo de oración no va a recibir una recompensa del Señor, aparte del mismo reconocimiento. Nosotros dependemos como cristianos de la aprobación del Señor. Que me apruebe el Señor, que Dios me apruebe a mí. Olvídate de la gente, que Dios te apruebe a ti. La oración que tú hagas debe ser sincera, debe nacer de tu alma. Debe ser una oración en la cual tú, con tu corazón abierto frente al Señor, presentes todas tus necesidades. En el versículo 6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, o sea, tu recámara, tu habitación, el cuarto donde tú duermes, un lugar privado tuyo, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Me trae el recuerdo de esto que les estoy leyendo, este versículo. Porque cuando Jesús oraba, se apartaba. No todas las oraciones las podemos hacer apartados, porque hay momentos en que estamos en una fila, sentados haciendo un turno, en el tapón, ¿verdad? En el tránsito. A veces estamos en algún lugar que hay otras personas. Surge una necesidad de orar en ese momento, pues se hace. Pero me refiero a que el Señor nos está dando la instrucción, que era lo que hacía Jesús, que se apartaba para orar y hablar con su Padre. Y su Padre, que ve en los secretos, le recompensa en público. Esto es poderoso, esto es bien poderoso. Yo no recuerdo un versículo donde diga, y Jesús fue a la sinagoga y se paró y oró en la sinagoga. Yo no recuerdo haber leído un versículo así. Ahora sí, he visto muchos versículos donde hablaba de que a veces se iba solo a orar al monte o de que se llevaba a 2 o 3 discípulos más cercanos y se iba con ellos a orar a un lugar apartado, privado. En ese versículo el Señor nos está enseñando a que oremos en privado y, muy buen lugar, nuestra habitación. La oración es una comunicación privada, secreta, íntima con Él. Hay oraciones que las hacemos en grupo, hay oraciones que las hacemos en la congregación o con otras personas que no son en privado, y eso está bien también. Pero nuestra oración personal debe ser en privado. En el versículo 7 de este pasaje dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. La expresión vanas repeticiones se refiere a muchas palabras, faltas de sustancia, huecas o vacías. Hay que orar con sentido, con claridad, con respeto al Señor y con propósito. No es repetir palabras, repetir y repetir, no es eso. Eso no es orar. Vuelvo, a hablar con Dios, con sinceridad de corazón, con sencillez y sinceridad de corazón. En el versículo 8 dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Al orar debemos reconocer que el Señor conoce todas nuestras necesidades mejor que nosotros mismos, por lo que no tenemos que dudar de Él, de su amor, de su fidelidad
y de que su ayuda no va a depender de nosotros ni de nuestras palabras o cómo oremos. Y a pesar de nosotros saber que Él conoce nuestras necesidades, aún así oramos, porque es la manera de profundizar en una relación personal con Dios. Además, el ejercicio o la disciplina de la oración provoca que al acercarnos a Dios, Él vaya realizando en nosotros los cambios necesarios para crecer espiritualmente. En el versículo 9 establece: vosotros pues oraréis así. Y aquí hago una pausa. Este es el modelo de la oración, el Padre Nuestro. Si se fijan en el Padre Nuestro, que lo vamos a leer ahora, vemos el modelo por excelencia de oración que Jesús usaba. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Jesús nos provee un modelo de oración que rompe con la religiosidad institucional de la época. Este modelo no es una camisa de fuerza, sino una guía que nos ayuda a hacer lo que necesitamos de una manera más correcta y sabia. Es un modelo sencillo, claro y comprensible de cómo acercarnos a Dios y orar. Cualquier persona con deseo de acercarse a Dios puede hacerlo siguiendo este modelo. Comenzamos nuestra oración saludando a Dios, dirigiéndonos a Él con respeto y reverencia y alabando y glorificando su santo nombre. El Padre Nuestro presenta 6 peticiones en la oración del creyente. Las primeras 3 son peticiones a la honra debida a Dios. Las últimas 3 son peticiones sobre nuestras preocupaciones temporales y espirituales. Continuamos. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Nuestra oración continúa con un ruego de que el reino de los cielos venga a nuestra vida. El reino de Dios es para el cristiano el reino de la justicia y el amor del Padre. Luego anteponemos, esto es bien importante, la perfecta voluntad de Dios a cualquier petición nuestra que vayamos a hacer. De esta manera reconocemos que la soberanía de Dios y su sabiduría van por encima de nuestros deseos y peticiones y nos sometemos a ellas en la fe y la confianza de que nuestro Padre sabe lo que es mejor para nosotros. Está bien orar por las cosas que deseamos, pero siempre debemos recordar que nuestro deseo debe estar sometido a la voluntad de Dios, porque el sí de Dios siempre va a traer bendición y el no de Dios siempre nos va a dar protección. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan representa todo lo necesario para vivir. Jesús nos ordena acercarnos cada día a pedir por el sustento diario, ya que sabe que Dios será nuestro proveedor. Dependemos de la provisión divina. Aprovecha esto también para que esa necesidad física del pan la llevemos al plano espiritual y nos acerquemos diariamente al Padre a buscar de su presencia, porque según comemos todos los días debemos buscar la presencia de Dios para alimentar nuestro espíritu. Si bastara con orar una vez a la semana o al mes, muy seguramente aquí no diría el pan de cada día, sino el pan de cada semana o el pan de cada mes. En el versículo 12 continúa: y perdónanos nuestras deudas u ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Una condición indispensable para nosotros recibir el perdón de Dios por nuestros pecados es perdonar a los que nos han ofendido. Aquí no hay manera de darle la vuelta a esto. Tenemos que perdonar, porque al nosotros perdonar, reflejamos en los demás, especialmente en nuestros enemigos, el amor de Dios. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Finaliza Jesús enseñando la manera de pedir ser librado de las tentaciones y del mal, de manera que podamos sostenernos firmes en santidad. Versículos 14 y 15 leen como sigue: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.
Aquí Jesús enfatiza en el aspecto de perdonar a los que nos ofenden como condición indispensable para recibir el perdón de Dios y ser salvos. Si cumplimos con todos los demás mandamientos, si nos abstenemos de realizar actos desaprobados por Dios o por las reglas institucionales, pero no perdonamos a los que nos ofenden, lamento decirte que nos espera la condenación eterna. Tenemos que evitar, y esto es una treta del enemigo bien astuta y hay que tener mucho cuidado con esto. Tenemos que evitar que el enemigo nos robe la salvación de esta manera, poniendo rencor en nuestro corazón, creando las situaciones para que no perdonemos. Tenemos que evitar eso. Hay que perdonar. La oración constante, diaria, nos permite conocer de manera práctica la extensión del poder y del amor de Dios por nosotros, de una manera que ningún sermón, estudio bíblico ni testimonio va a poder hacerlo. Lo vamos a experimentar de una manera personal. En resumen, debemos desarrollar el hábito de la oración personal privada. Debemos acercarnos a Dios con fe y confianza, permitiendo que trate con nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Empecemos a desarrollar un hábito de oración que nos permita profundizar en nuestra relación con Dios. Quiero traer unos comentarios adicionales. Primero, no hay una posición física obligatoria ni requerida. Usted va a orar como usted pueda hacerlo. Si usted no se puede arrodillar por una condición de salud o postrarse, ¿verdad? Acostarse en el piso de frente. Humille su corazón. Puede orar sentado, puede orar de pie, puede orar acostado. Aquí es importante postrar el corazón. Hay una instrucción en la Biblia, en los Proverbios, Proverbio 8, verso 17, que dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. O sea, hay una instrucción específica que nos sugiere tratar, ¿verdad?, de buscar al Señor en oración temprano en la mañana. Este punto que voy a traer a mí me gusta mucho, es saque cita. Usted toma una decisión y diga: Señor, yo esta noche a tal hora, a las 9, a las 10, a las 8 o a las 4 de la mañana, a la hora que sea, pero saque cita con el Señor y diga: Señor, yo voy a hablar contigo esta noche a tal hora. Quiero orar y quiero que hablemos. Saque cita diariamente para orar. Eso es bien importante. Y si tiene que hablar con la gente de su casa para que le permitan tener ese espacio de tiempo, hable con ellos y explíqueles 15, 20 minutos, 30 minutos y aproveche y ore por ellos para que aprendan de usted, para que saquen el tiempo también y para que respeten su tiempo. Otro punto. Mientras usted esté orando, van a venir personas a su mente. Interceda por esas personas. Interceder es orar por ellos. Orar por ellos como si estuviera orando por usted. Ruegue con ellos. Ruegue perdón por ellos. Ruegue por la situación que sea que usted conozca que está pasando. Y si no conoce situación, simplemente clame por ellos, por salvación y por protección del Señor y para que el Señor supla toda necesidad que puedan tener. Evite las distracciones. Apague el celular. Demuestre con su actitud y conducta que lo más importante es hablar con Dios, que el respeto suyo al Señor es tan grande que usted no le va a permitir a nada que lo distraiga de ahí. Y por último, disfrute de su presencia. Va a ser un refrigerio para su vida y va a cambiar muchas cosas. Muchas cosas que usted necesita que sean cambiadas, cambiarán. No se va a arrepentir de hacer esto. Haga este ejercicio. Lo invito a que ore, a que busque la presencia del Señor, siguiendo el modelo de Jesús en la palabra. Apártese a un lugar privado, ore al Padre, siga el modelo del Padre Nuestro como modelo de oración. Puede cambiar sus palabras, puede añadir cosas que usted necesite añadir. Presente, mire, venga al Señor, háblele de sus problemas para mantener la santidad. Mire, Señor, yo tengo esta debilidad, preséntele su debilidad al Señor y pídale ayuda. Pídale ayuda al Señor en su situación económica. Pídale por su esposo o por su esposa que quizás no le sirve al Señor o lo está haciendo pero no tiene un carácter cristiano. Pida por sus hijos. No se canse de pedir porque el Señor no se cansa de escuchar. Y el Señor no se cansa de contestar. Y en un momento dado las cosas pueden cambiar. Todo puede cambiar con una oración. Espero que este estudio haya sido de bendición para ustedes. Me gozo enormemente de compartirlo y espero que el Señor los bendiga grandemente. Si le ha gustado, recuerde que la gloria es del Señor. Si hay algo que usted cree que puede mejorar, recuerde que soy humano. Dios le bendiga.